transformación pacífica del país. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más, bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Un servidor Francisco Nal reportándoles el día de hoy, 16 de mayo del año 2022. Por fin se revela todos estos fraudes electorales de cómo operaban todos estos gobiernos prianistas para hacer fraudes en nuestro país. Y luego cínicamente sale tanto Ciro Murayama como Lorenzo Córdoba a decir que al menos en el tiempo que lleva el Instituto Nacional Electoral, el INE, no ha habido fraudes, ni tiempo atrás con el IFE. Para que vean que son unos cínicos sinvergüenzas, los echan de cabeza. Así revela todos estos tremendos fraudes que han realizado en nuestro país, y por eso la relevancia de esta reforma electoral, de toda esta iniciativa por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. El 66% de los mexicanos considera muy necesaria la reforma electoral, 80% respalda la iniciativa de reducir el número de diputados y de senadores. Esto en una encuesta reciente, para que vean que tienen que escuchar el voz del pueblo, algo que no hace ni el PRI ni el PAN, y el PRD, que es tapete de todos estos partidos en coalición, pues mucho menos. ¿Qué dice el PRD, tapete del PRI y el PAN? En el PRD estamos en contra de la reforma electoral, pues claro, lo que no le conviene a sus amos. Por eso el PRD está a nada de la extinción, ya que vulnera nuestra democracia y la imparcialidad de las instituciones. Se han jactado de sacar todas este tipo de publicaciones de información todos estos días, estas últimas semanas, después de que salió toda esta propuesta por parte del Ejecutivo Federal de la reforma electoral. Ya no más caprichos presidenciales, basta de destruir la democracia en México, no a la reforma electoral. Jorge Romero, líder de los diputados en la Cámara, así sale a decir que en Acción Nacional, en el PAN, pasamos de la crítica a la propuesta, y nuestra reforma electoral contempla elecciones primarias, regulación de los gobiernos de coalición, segunda vuelta para la elección presidencial, acabar con la figura de la sobrerepresentación. Para que vean cómo están, la verdad, totalmente desesperados. Les comparto los 10 puntos que conforman nuestra iniciativa de reforma electoral presentada el día de hoy por el líder de la Cámara de Diputados del PRI, Rubén Moreira. Los 10 puntos del PRI para su iniciativa de reforma o contrarreforma: reducir a las diputaciones de 500 a 300, segunda vuelta para elección presidencial, o sea, prácticamente lo mismo que Acción Nacional, crear la figura de la vicepresidencia de la República. Hágame el bendito favor. Quieren más poder y sueñan con volver a ganar la presidencia, y ahora creando la figura de la vicepresidencia de la República. Increíble, estos priistas no tienen vergüenza. Mayor libertad de expresión durante las campañas electorales, reducción del financiamiento público a partidos y ampliación del financiamiento ciudadano global, combate frontal a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, voto electrónico en modalidad de urna electrónica, nacionalización plena de comicios federales y locales, fortalecimiento del nombramiento de consejeros electorales, fortalecimiento de la autonomía y eficiencia de la justicia electoral y del tribunal electoral. Vean, esas son las sagradas propuestas por parte del PRIAN-RD para esta reforma electoral. Aguas con estas votaciones el próximo 5 de junio, nos advierte Daniel Cabrera. Traidores a la patria, así operaba el INE a favor del PRI. Por eso no quieren la reforma electoral. Sale el peine de por qué con la negativa, sin siquiera haber leído, como expresan muchos legisladores de la 4T, funcionarios públicos, sin siquiera haber leído esta reforma electoral, salieron a decir que no. Vamos a escucharlo. Por primera vez ante cámaras de televisión, un conocido conductor de radio aquí en Los Ángeles nos habla esta noche de un pasado del cual hoy se avergüenza. Y es el testimonio de haber sido lo que se conoce en México como mapache electoral. Es decir, él organizó y ejecutó diferentes fraudes electorales allá en México.
Se los voy a presentar, muchos lo conocen, se llama Gerardo Lorenz, de la estación 1020 de la cadena radiofónica de Univisión. Está con nosotros esta noche aquí en Contexto. Gerardo, me da mucho gusto saludarte y primero que nada te agradezco pues por la valentía de compartir lo que vas a compartir esta noche con nosotros. Primero que nada, ¿cómo está eso de que tú participaste de los conocidos mundialmente fraudes electorales en México? Bueno, fui secretario de Acción Electoral del Comité Estatal de la Juventud Priista en Puebla y fui preparado por gente que inclusive por un exgobernador de Puebla en ese entonces. ¿Se puede saber el nombre? Sí, Melquiades Morales. ¿Actualmente? Actualmente parece que es... ¿Senador? Senador, es senador, sí fue gobernador de Puebla y es senador actualmente. Con él me sorprendí de lo que puede hacer un hombre cuando maneja muy bien la aritmética. Me enseñaron a preparar... ¿En cuántos fraudes participaste? En una casa de seguridad. Yo participé en 2 fraudes, elecciones federales. ¿Te arrepientes, obviamente? Claro, y 3 estatales. Por supuesto que estoy arrepentido, esto lo he reconocido en la radio, pero lo más importante de todo esto es el perdón que he solicitado a la audiencia, proviene de la falta de respeto que pueden tener las instituciones por el voto ciudadano. Okay, pero para mí era natural en ese entonces. Hablabas de casas de seguridad. Para casas hacer de seguridad. Explícanos claro. En breve cómo lo hacían para después que yo te pueda preguntar si en las pasadas elecciones consideras que hubo fraude, sí o no, pero no me digas eso todavía. Dime cómo le hacían para cometer el fraude allá cuando tú ayudabas a esto en el PRI. Bueno, independientemente de los famosos tacos de poder llenar las urnas con boletas electorales de más, también existen las casas de seguridad, que es a donde se lleva uno toda la paquetería. O sea, y resguardado ya que por la el gente... ejército. Sí, resguardado por el ejército. Claro, el ejército cuida los lugares a donde se concentra la paquetería electoral. Ahí ya un equipo que en este caso encabezado por Melquiades en la primera ocasión que lo hice, lo recuerdo muy bien, y un equipo de jóvenes de la Juventud Priista, aprendimos que unos tienen que ser calígrafos, que tenemos que volver a falsificar las firmas, se sacan las actas, se vuelven a hacer, porque te solicita Gobernación por números y porcentajes. Gobernación, la Secretaría de Gobernación. Exactamente. Queremos que se eleve el porcentaje. Nunca el PRI perdió. Nosotros lo que hacíamos era abultar la votación de estos paquetes electorales, solicitado por Gobernación diciendo, bueno, para tal distrito queremos que se eleve tal número de votos y el PRI tiene que aparecer con datos. Entonces, tenemos que hacer aparecer que todo concuerde, los números, etcétera, y la aritmética, y es un trabajo de que por 3 días no sales de esa casa. ¿Por qué? Porque tienes gente de la oposición, que en ese entonces no era muy fuerte, que está vigilando por todos lados quién entra y quién sale. Ellos no saben que hay 7, 8 personas adentro de esa casa y afuera hay gente del ejército, entonces todo el mundo piensa que los paquetes están solos. Entonces, si eso ocurrió durante los gobiernos priistas, la pregunta clave que te quiero hacer hoy con esta experiencia que valientemente estás compartiendo aquí con nosotros en Contexto en Telemundo, y te agradezco. En tu opinión, con esa experiencia, habiendo participado en fraudes en estas pasadas elecciones que dicen el IFE está hecho por ciudadanos, estuvo la vigilancia de los ciudadanos, estuvieron los representantes de los partidos, que básicamente, prácticamente México se reinventó ya en la democracia y no hubo manera de hacer fraude. El TRIFE acaba de decir, no hubo fraude. Te pregunto, a ti con la experiencia, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Existe toda la posibilidad de que haya habido fraude, fraude cibernético durante la transmisión de datos. Eso no me consta, pero lo que sí me consta es que puede haber fraude posterior al 2 de julio en las casas donde se concentró la paquetería. Porque hay muchas. ¿Crees que sí? Por supuesto. Se pudo haber hecho y por supuesto, engañar porque a quien los... tiene el poder y tiene al ejército para resguardar los lugares en donde se concentra la paquetería electoral, pues tiene el poder de meter la mano a los paquetes. Se sorprendió, inclusive hubo videos que aparecieron en el diario La Jornada, donde perredistas sorprendieron a panistas haciendo esto y dijeron que lo que pasa es que estaban acomodando las crayolas. Ridícula la explicación que dieron. O sea que sí es posible que se haya claro, realizado. y por supuesto que se puede. Quien tiene el poder lo puede hacer. Lo puede hacer. Bueno, pues dicho por alguien que lo hizo, y hasta donde yo entiendo estás arrepentido. Por supuesto, claro. Y es algo que no se... Pero en todas las democracias creo que existe esa tentación y creo que Fox sucumbió ante la tentación, ¿no? Bueno. Creo que no le sucedió en los 2 sexenios anteriores. Creo que el IFE que le tocó a Cedillo fue un mejor IFE. El de Woldenberg también.
pero este Ya no. Además, Gerardo, porque no estuvo yo te el PRD. agradezco muchísimo que hayas venido a darnos este testimonio esta noche, que en contexto para hacer pensar, simple y sencillamente para hacer Claro. pensar y no llegar a ninguna conclusión, que la gente llegue a las suyas. Te agradezco muchísimo. Al contrario, Mañana tiene gracias. que estar a las 5 de la mañana en su programa en la 10:20. Un filósofo francés decía que la conciencia hace que nos descubramos, que nos denunciemos o nos acusemos a nosotros mismos, porque la conciencia, incluso a falta de testigos, declara contra nosotros. Yo quiero felicitar a Gerardo por el testimonio que ha compartido con nosotros esta noche aquí en Contexto, y ojalá le sea útil para que usted forme su criterio. Ahí lo tienen, pregoneros. Ustedes lo escucharon, ese testimonio, esa confesión. Este video tendrá pues tal vez unos 10, 15 años, no sabemos exactamente la fecha. Gerardo Lorenz, conocido periodista y también conductor de radio, así como lo fueron presentando en esta noticiario, tal vez en Telemundo, hace varios años ya. Narra cómo lo preparó el PRI para convertirse en un mapache electoral y participar en 2 fraudes electorales con el contubernio del INE, del IFE en su momento, Secretaría de Gobernación metiendo la mano y también los militares que resguardaban obviamente esas casas de seguridad, como él lo menciona en este testimonio. Increíble, mis estimados pregoneros. Queda muy de acuerdo a todo esto que sale a llorar ahora tanto el PRI, el PAN y pues siguiéndoles también el juego el PRD en contra de la reforma electoral de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Mapache electoral, como se les conoce, fue secretario de Acción Electoral priista que trabajaba con un tal Melquiades Morales, exgobernador de Puebla, y que narra que él mismo fue el que, pues debido a sus grandes conocimientos de aritmética y en fraudes, en llenar urnas, en asistir a esas casas de seguridad donde se llevaba toda la paquetería, y teniendo, pues sí, lo clave, un equipo encabezado por todos estos mapaches electorales, todos estos que iban a alterar, a rellenar estas urnas, y así como lo dice, aparte de abultar la votación, pues a llamado expreso, a pedido expreso por parte de la Secretaría de Gobernación, así lo denunciaba en su momento, pues a inflar los distritos, a hacer que todo concuerde, elevar los porcentajes de votación donde más les convenía. Un trabajo de hasta 3 días haciendo estos fraudes electorales, y así lo narra quien tiene el poder, tiene la facilidad de meter las manos, al menos en esos años pasados, mis estimados pregoneros. Pero bueno, esto es lo que sale a llorar tanto, como les comentaba, el PRIAN-RD ahora, mis estimados pregoneros. Vean nada más, aquí lo podemos ver ya de varios años atrás, de cómo lo narra el propio locutor ahora de radio. ¿Se acuerdan de Gerardo Lorenz? A cuentas de estas ratas está contratando en este momento el PRIAN. 2007, para el 2018 ya se hablaba mucho para la elección presidencial en que ganó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y se recordaba este video. Nunca pierden vigencia porque es lo que ha sucedido lamentablemente en nuestro país. El pasado, la historia es dura, pero por eso dice nuestro presidente, hay que conocerla, hay que darla a conocer, inclusive a los más jóvenes, para que pues no se vuelva a repetir esto. Y por eso esta reforma electoral de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que al menos hasta el día de hoy el PRIAN-RD dice que va en contra, y presentando también ellos sus propuestas, haciendo el ridículo monumental. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando un excelente día. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros.